Agradecido por la presentación que me has hecho para conversar con ustedes un tema realmente importante para el mundo académico, la producción de textos del tipo científico y en general, diría yo. Nosotros hemos denominado este encuentro como la inteligencia artificial, su incidencia en la producción de textos científicos. En el contexto latinoamericano, en la actualidad se viene dando fenómenos interesantes. Desde la escuela de posgrado de diferentes universidades a nuestros estudiantes, específicamente en el área del doctorado, se le exige al menos una publicación de un artículo científico para poder lograr la titulación de doctor. Obviamente, eso va acompañado también de una serie de requisitos académicos, así como la tesis de grado. La inteligencia artificial, a muchos de ellos pareciera venirle a solucionar parte del problema. Realmente es una herramienta muy importante, muy poderosa, pero tenemos que saberla utilizar y tener criterio y ética al momento de utilizarla. Pues queremos entonces decir lo siguiente, que la escritura de textos científicos es una tarea que requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo por parte de los investigadores, de los participantes de los diferentes estudios de pregrado, posgrado, estudios avanzados. La generación de informes y artículos científicos es fundamental para la difusión del conocimiento y para el avance de la ciencia general, eso lo sabemos todos. Sin embargo, este proceso puede ser tedioso y muchas veces se convierte en una tarea que nos consume mucho tiempo. No obstante, la inteligencia artificial ha sido una herramienta valiosa para la automatización de muchas de estas tareas y la escritura de textos científicos, por supuesto, no es la excepción. La inteligencia artificial ha demostrado ser capaz de generar textos científicos muy precisos y detallados. Para el investigador le podría ahorrar tiempo y permitirse dedicarse a otras tareas, por supuesto a la docencia, a la extensión, para nosotros los que estamos en las diferentes universidades latinoamericanas. Quisiera dar un concepto de inteligencia artificial desde mi punto de vista. La inteligencia artificial, como físico la veo yo, que es una combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades del ser humano. Sin embargo, las máquinas basadas en inteligencia artificial son potencialmente capaces de imitar, incluso superar las capacidades cognitivas del ser humano, incluidos sus sentidos, su interacción lingüística, el razonamiento, el análisis, la resolución de problemas e incluso, aunque usted no lo crean, pudiera superarlo en la creatividad. Sin embargo, la inteligencia artificial podríamos decir que tiene un potencial de revolucionar la escritura de textos científicos al automatizar tareas tediosas y reducir los errores humanos. Es importante reconocer que la inteligencia artificial no puede reemplazar completamente el trabajo humano en la investigación científica. Obviamente, la investigación científica tiene tareas de observación directa, trabajo de campo, experimentación, que hasta los momentos la inteligencia artificial no ha podido, diría yo, aterrizar en esos contextos. Sin embargo, desde el 2017, muy disimuladamente grandes compañías tecnológicas han manejado lo que llamamos nosotros la Big Data, construida por cada uno de ustedes. A lo mejor han participado de una forma directa o indirecta en la construcción de esta Big Data. La gente piensa que cuando interactúa con las redes sociales que ellos tienen acceso, cualquier clic que usted haga sobre algún anuncio, sobre algún tema específico, eso alimenta a estas redes sociales y ya va creando como el gusto del usuario en función de un tipo de información precisa. Y cuando usted interactúa con estas páginas aún más, porque le está entregando a ellos información expedita. En Latinoamérica específicamente se ha dado un fenómeno de grandes compañías tecnológicas que capturaban o reclutaban personas para construir textos planos. ¿Me explico? Le mandaban una tarea a construir un documento plano que hablara, por ejemplo, de las plantas de cayena
en el contexto del Caribe. Y las personas desarrollaban esa investigación, caracterizaban, buscaban orígenes, bueno, una serie de datos interesantes que a lo mejor no tenían un rigor científico específico, pero sin embargo era una cadena de información que iba construyendo ese tema. Ese tema es repositorio de estas grandes estructuras de inteligencia artificial que usted puede comprobar con mucha precisión. Sin embargo, la inteligencia artificial debe ser vista como una herramienta complementaria que puede ayudar a los investigadores a ser más eficientes y más efectivos en su trabajo. Si lo vemos desde ese punto de vista y lo manejamos con ética, realmente es un gran aporte. Sin embargo, la inteligencia artificial ha tenido una gran incidencia en la producción de textos científicos en estos últimos años. Realmente la producción de artículos científicos en las diferentes revistas indexadas ha crecido de una manera exorbitante. Yo soy árbitro de varias revistas científicas y pudiera decirle que el volumen que nos llega de producción de artículos supera la capacidad incluso de los árbitros que tiene la revista. Y si usted se pone a observar hoy por hoy, cuando usted envía un artículo a una revista científica, probablemente la respuesta dura entre 3, 4, 5, 6 meses para darle respuesta. Y cuando le dan respuesta afirmativa, su artículo probablemente que fue enviado en el año 2023 pueda ser publicado a finales del año 2024. Bueno, es una producción realmente interesante. No podemos decir que todos esos artículos estén siendo construidos por inteligencia artificial, porque sería realmente un error decirlo. Pero sí hay un porcentaje elevado donde estos artículos existe una combinación entre el aporte del investigador y la inteligencia artificial. Hace poco estuve revisando un artículo científico que su área de trabajo era la gamificación en el contexto universitario y estuve conversando con mucha sinceridad con el autor y me manifestó que de ese artículo científico él solamente tenía el 25% de la producción del mismo. Estamos hablando de un artículo que revisé por 16 páginas. Significa que él tenía una incidencia muy baja en la producción del artículo, pero lo que me llamó la atención del artículo fue la coherencia, la estructura, muy completo, la citación del mismo artículo me pareció espectacular, pues pensé realmente que lo había realizado ese investigador. Sin embargo, bueno, podemos pensar nosotros que como la inteligencia artificial se está construyendo un lenguaje natural, y ella utiliza un aprendizaje automático, estas herramientas permiten generar estos textos científicos de una manera eficiente y precisa. Perdón. Sin embargo, yo puedo dar fe de eso, que la mayoría de la inteligencia artificial que están utilizando nuestros investigadores se ha limitado un poco a la creación del resumen de un artículo de su propia producción. Claro, tiene una ventaja porque usted sube el artículo científico a la inteligencia artificial y le solicita con precisión, necesito un resumen de tantas palabras con las palabras indicadoras y de inmediato la inteligencia artificial le devuelve a usted en el caso segundo el resumen de su obra con las palabras identificadoras. Bueno, eso, ¿cuánto tiempo no se puede usted ahorrar eso? Eso podría ser un debate de cómo se puede utilizar y si es verdaderamente ético hacerlo, ¿no? Otra aplicación importante de la inteligencia artificial es en la producción y generación de informes y ensayos. Los sistemas de informes automáticos utilizan modelos de lenguaje para analizar grandes conjuntos de datos y generar informes con detalles bien precisos. Estos sistemas son especialmente útiles para investigadores que trabajan en el campo, como por ejemplo de la medicina, la didáctica, la psicopedagogía, la matemática, la física. Bueno, tiene un amplio campo, ¿no? Realmente, donde he visto alguna pequeña deficiencia, parece mentira, con la inteligencia artificial, en el campo de la ciencia jurídica. Obviamente es razonable porque los estados tienen sus propias políticas y ya la inteligencia artificial no se puede apropiar en estos momentos de todo ese marco jurídico internacional y específicamente de cada país. Pero eso está próximo a resolverse. Estoy convencido que
grandes generadores de la Big Data ya están trabajando en eso, y eso es simplemente subir a la inteligencia artificial el compendio de leyes aprobadas en un país y ella que lo asuma y ella lo podrá manejar con mayor eficiencia. Evidentemente, en el momento que eso suceda, usted podrá consultar cualquier artículo científico, perdón, cualquier artículo de estas leyes y hacer un análisis comparativo contra otro estado. Para un jurista es una materia muy interesante cuando está trabajando el derecho internacional. Obviamente, podemos nosotros mencionar que en el mercado tecnológico existen múltiples ofertas hoy por hoy de inteligencia artificial. Eso es una competencia, porque si usted se pone a observar este fenómeno de la inteligencia artificial, detrás de ella está realmente una producción de millones y millones de dólares. Es una inversión que han hecho unas grandes compañías para producir este tipo de tecnología, pero ninguna de ellas es gratuita. Usted actualmente está en un periodo como de prueba, donde usted tiene posibilidad de registrarse en una de estas inteligencia artificial, pero va a utilizar del potencial de la misma menos del 5%. Si usted quiere entrar en una aplicación premium, bueno, ya empiezan los dolores de cabeza porque tienen que empezar a cancelar una cuota que puede ser desde $6 hasta $30 mensuales para tener acceso completo a la biblioteca que maneja una de estas herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial. Yo quisiera mencionar, porque es la que más se escucha y la que más se maneja, como el ChatGPT. El ChatGPT es una herramienta para enriquecer la experiencia de producción de textos científicos. Ella, a pesar de que puede ser utilizada en cualquier otro campo, el gran potencial que ella tiene hoy por hoy es la producción de textos científicos, ensayos, informes y todo lo referido a algo sistémico y metódico para entregar información. Este modelo de inteligencia artificial permite una interacción más natural y conversacional entre personas y la computadora. El ChatGPT en su acrónimo significa transformador generativo preentrenado y se refiere a una familia de modelos de lenguajes naturales desarrollados por la inteligencia artificial abierta. Esta herramienta, conocida como inteligencia artificial generativa, debido a su capacidad de producir resultados originales. Bueno, cada herramienta debe ser evaluada cuidadosamente antes de ser implementada por nosotros. ¿Con qué propósito? Bueno, de asegurar que sea la más adecuada en el contexto y las necesidades específicas de cada uno de nosotros los investigadores. Hay muchas, Human, You. Usted puede revisar en internet. Yo he contado alrededor incluso ya más de 15 inteligencias artificiales que compiten un poco con ChatGPT. Incluso ya están al alcance de WhatsApp. Hay una que se llama Lucía, con Z intercalada, ¿no? Ese nombre es una aplicación de inteligencia artificial para WhatsApp. Está liberada ahorita, así que la pueden utilizar. Y está una también en Telegram muy poderosa, que creo que tiene su origen en Rusia, esta inteligencia artificial, y creo que es muy versátil y en mi entender, que le he venido trabajando por aproximadamente 2 años, compite un poco con ChatGPT y es más económica. Y la ventaja que tiene ella, no es que la esté vendiendo porque no tengo nada que ver con esa compañía, es su integración a Telegram. Y ustedes saben que Telegram es una red social que tiene una capacidad de almacenar datos inmensa. Por eso yo recomiendo, porque si usted trabaja ahí cualquier información en esta inteligencia artificial, crea que siempre va a estar en su repositorio, usted la va a poder rescatar en el momento que usted crea conveniente. Bueno, nosotros pudiéramos entonces hacer como especie de una comparativa a través de una matriz FODA de la inteligencia artificial. Quisiera empezar entonces a hablar un poco sobre la ventaja de la inteligencia artificial en la producción de textos científicos. Primero diría yo la eficiencia. La inteligencia artificial permite generar textos científicos de manera más rápida y eficiente, lo que ahorra tiempo y recursos a nosotros los investigadores. Segundo, pudiera mencionar la precisión. Los sistemas de inteligencia artificial pueden identificar aspectos más importantes de un texto y generar resúmenes e informes precisos y detallados, como lo habíamos dicho con anterioridad. Tercero, doctor, ¿tiene permiso?
Sí. Profe, la diapositiva no las está proyectando, no la vemos acá. No. La idea no es, no quiero proyectar las diapositivas porque igual se las voy a hacer llegar. Va a llegar un momento específico donde sí las voy a compartir para un ejemplo bien preciso. Prefiero ir dialogando y luego para que la gente no se distraiga con las diapositivas. Finalmente se las voy a hacer llegar, eso va a estar a disposición de todos ustedes. Va a haber un momento que se voy a compartir una parte de las diapositivas donde vamos a hacer un ejemplo preciso de la inteligencia artificial. ¿Te parece? Claro que sí, profe. Adelante. Entonces habíamos quedado en la mejora de la calidad. Los sistemas de corrección gramatical, ortográfica, pueden mejorar la calidad de los textos científicos. Bueno, cuando nosotros estamos en esa producción de nuestros textos científicos, artículos científicos, eso también nos quita tiempo, revisar la gramática, la ortografía, la coherencia, y eso en cuestiones de segundos. La inteligencia artificial nos entrega a nosotros un reporte libre de errores e incluso más fácil de entender que como que lo estuviéramos construyendo nosotros. Pudiera decir un cuarto punto que en mi criterio es muy interesante en estas ventajas, es la accesibilidad. La inteligencia artificial puede hacer que la literatura científica sea más accesible para aquellos que no hablan inglés como lengua materna, lo que puede fomentar la colaboración internacional y intercambio de conocimiento. Bueno, en algunas revistas indexadas de Colombia yo me he dado cuenta que ellos reciben los artículos solamente en el idioma inglés. Y muchos habrán investigadores que manejan la lengua inglés desde el punto de vista gramatical con bastante precisión. Sin embargo, puede haber otros que les cuesta un poco más y entonces para poder tener acceso a estas revistas tienen que contratar el servicio de traductores para que le lleven su texto de español a inglés. Bueno, esto ya le viene a solucionar un poco la vida de estos investigadores. El ChatGPT tiene la ventaja de recibirle su artículo científico en español y devolvérselo en completo inglés. Incluso usted le puede decir con facilidad, quiero el inglés británico o el inglés norteamericano o otro inglés que tenga sus características bien definidas. Esa es una ventaja que presenta ChatGPT a la hora de hacer traducciones del inglés al español o a cualquier otro idioma que ella tenga capacidad. De las desventajas de la inteligencia artificial en la producción de textos científicos, pudieran nosotros mencionar 4. En mi criterio, pudieran haber otras. La falta de creatividad, a pesar que habíamos dicho inicialmente que puede llegar un momento de superar la creatividad humana. Aunque la inteligencia artificial puede generar textos de manera más eficiente y precisa, a menudo carece de la creatividad y la originalidad que los investigadores humanos pueden aportar. Claro, el investigador a veces puede introducir una frase coloquial para hacer referencia a algo que está sucediendo, lo que nosotros llamamos desde el punto de vista del conocimiento, lo histórico o lo anecdótico. Eso realmente la inteligencia artificial no lo puede hacer, nosotros sí lo podemos hacer. Segundo, el riesgo de errores. A pesar que sea un sistema de inteligencia artificial que pueden corregir errores gramaticales y ortográficos, también pueden cometer errores en la generación de texto, lo que puede llevar a una información incorrecta y mal interpretada. Bueno, la inteligencia artificial, lo dijimos inicialmente, trata de imitar la conducta humana. Y el riesgo de cometer errores también es una conducta aprendida. Y recuerden ustedes que los repositorios de mucha inteligencia artificial se ha hecho quizás por personas que no son completamente científicos, escritores, es público general. Y la inteligencia artificial, a pesar de que tiene motores gramaticales y de diccionarios muy avanzados, suele traer esas estructuras planas que pudieran contener errores y a la hora de construir un ensayo, un informe, hasta una tesis, arrastrar esos errores. Pero bueno,
siempre, a pesar de que usted construya con la inteligencia artificial y le tenga mucha confianza a la misma, siempre los humanos terminan haciendo una revisión secundaria a la inteligencia artificial. La dependencia tecnológica pudiera ser también una desventaja. La dependencia de la inteligencia artificial para la producción de textos científicos puede hacer que los investigadores se vuelvan demasiado dependientes a la tecnología, lo que puede limitar su capacidad para pensar críticamente y desarrollar nuevas ideas. Bueno, eso es realmente una de las grandes desventajas de este tipo de inteligencia artificial, que el cerebro se va convirtiendo en una máquina floja de pensar. Porque con esta inteligencia artificial ya usted tendrá hasta pereza de hacer ejercicio de pensar, porque ¿qué va a pensar si la inteligencia artificial se lo puede decir con mayor velocidad y con mayor precisión? Otra de las limitantes o desventajas de la inteligencia artificial, cuando yo hablo de paquetes premium o paquetes completos para que estén al alcance de los investigadores, es el costo. La implementación de estos sistemas inteligentes artificial pueden ser muy costosos y requerir recursos significativos, lo que puede ser un obstáculo para algunos investigadores e instituciones con presupuestos limitados. Claro, todo eso tiene una licencia, eso es un software privativo que lo hace un emporio para sacar provechos económicos de esto. Igual es Facebook, igual es Telegram, igual es WhatsApp, Instagram, todo este tipo de estructuras son hechas con un tipo de beneficio. Ahora bien, la inteligencia artificial que yo he manejado hasta los momentos, les puedo decir que no admite propaganda ni sponsor. Significa que ellos van a recuperar su inversión con lo que usted pague inicialmente. Hay diferentes paquetes. Bueno, usted pagará lo que sea más accesible a usted. Claro, cada paquete tiene un alimentante de uso y de profundidad. Las amenazas de la inteligencia artificial en la producción de textos científicos pudieran ser las siguientes en mi criterio. Primero, el sesgo. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ser entrenados con datos sesgados, lo que puede llevar a la generación de textos prejuiciosos o con mucha discriminación. Por supuesto, algo que sucede con y sin inteligencia artificial, el robo de trabajo. La automatización de la producción de textos científicos puede llevar a la eliminación de trabajo para escritores, editores humanos, lo que podría tener un impacto negativo en la economía y en la sociedad. Es bien sabido la huelga que hay en los Estados Unidos con los editores de estos grandes emporios de Hollywood. Los editores están en huelga porque prácticamente a la vuelta de unos meses van a quedar desempleados. Ya Avatar y otras series de grandes producciones de Netflix, por ejemplo, por mencionar a alguien, ya están utilizando la inteligencia artificial para crear guiones completos de la película, lo que le tarda al ser humano 8 meses para una película de alto presupuesto, la inteligencia artificial en menos de 2 días lo hace y queda sujeto al productor, al director revisarlo, acomodarlo, pero ya es un trabajo más de forma que de fondo. Por eso es que realmente la pérdida de algunos trabajos en campos específicos se ve seriamente amenazada por la inteligencia artificial. Tercero, podemos hablar nosotros de la privacidad. La recopilación de datos personales para entrenar el sistema de inteligencia artificial puede plantear preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Obviamente usted está siendo hoy por hoy víctima del robo de sus datos. Como a veces uno como experto de estos sistemas inteligentes o de cualquier plataforma donde existe un algoritmo estructural, nosotros sabemos que una vez que usted da permiso, incluso en esta plataforma de meeting, cuando usted da permiso al micrófono y a la cámara, cualquier persona con cierto nivel de manipulación tecnológica pudiera entrar a su máquina y llevarse los archivos que él crea convenientes. Y usted no se va a dar cuenta porque incluso pudiera entrar cualquier hacker a esta exposición y sembrarnos a nosotros un robot que se queda incrustado en nuestro software y cada vez que nosotros prendamos la máquina, el software va a estar transmitiendo, si usted está conectado a internet, la información que él necesita de su computadora. Evidentemente, los que trabajamos en el mundo de la informática,
tenemos una computadora desconectada de la red y una conectada a la red. Y la mayoría de mis cálculos y mis trabajos científicos yo la hago a la que está desconectada del internet para evitar ese tipo de robo de información y de robo de datos de mis computadoras. Por último, pudiéramos hablar nosotros de la ética. Por supuesto, eso es muy importante para nosotros los profesores, los investigadores y los docentes. La ética, el uso de la inteligencia artificial en la producción de textos científicos plantea preguntas de ética relacionadas a la responsabilidad y a la transparencia en la toma de decisiones automatizadas. Sí, usted puede generar su resumen. Usted puede generar la introducción de su trabajo de grado, de pregrado, doctorado, maestría, postdoctorado. Pero ¿hasta dónde cree usted que esa producción científica lo representa a usted? Esa es la pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Cuál es la contribución teórica y práctica que está haciendo usted como investigador a esa área de investigación? Bueno, nos debe preguntarse, porque si nosotros estamos desarrollando investigación, queremos nosotros al menos que se nos conozca por un estilo de producción científica, que cuando el lector se enfrente a nuestros textos diga, bueno, ahí está presente, por ejemplo, Marcos Carmona en su producción científica, o Josefina Palacio. Mira, reconozco la estructura que desarrolla María Josefina o Carmen López. Y así para ustedes contar todo este grupo de investigadores que hoy nos encontramos reunidos. Cuando usted va a una base de datos, por ejemplo, de Scopus, y usted aplica cualquier motor de búsqueda sofisticado o sencillo que sea, usted se va a dar cuenta que cuando usted revisa esta producción científica, cada investigador tiene su ADN gramatical, su ADN metódico para producir sus textos científicos. Ahora, con la inteligencia artificial se va a dar cuenta que muchos investigadores parecieran estar entrelazados y hablando el mismo idioma y pensando casi parecido. Bueno, ya empieza entonces a uno a evidenciar la producción de textos científicos a través de la inteligencia artificial. No es una tarea fácil, ya lo vamos a ver que no es así. Las oportunidades de la inteligencia artificial, pudiera yo decir que son la eficiencia. ¿Por qué? Bueno, porque logra la automatización de producción de textos científicos, puede ahorrar tiempo, recursos, lo que puede ser beneficioso para los investigadores y los editores de estas grandes revistas o de cualquier biblioteca, cualquier universidad, todo lo referido a la producción de textos científicos. La precisión. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ser entrenados para producir textos científicos precisos y coherentes, lo que puede mejorar la calidad de la investigación y la comunidad científica. Bueno, eso podría ser un debate que se haga, ¿no? ¿Qué tan cierto es esa aseveración? Sin embargo, un gran colectivo de científicos asumen que sí, que la calidad de investigación puede crecer enormemente con la aplicación de la inteligencia artificial. Yo como físico que hago física teórica es relativo. Cuando nosotros nos sumergimos en esos grandes cálculos teóricos, evidentemente nos ahorra el tiempo, pero está resolviendo cálculos numéricos, que lo va a hacer usted también con software que no son de inteligencia artificial, porque hay programas específicos para matemática y física que no tienen la misma estructura algorítmica que la inteligencia artificial, pero hace el mismo trabajo. Evidentemente va a depender mucho también del campo de la ciencia donde usted está produciendo su texto científico. La accesibilidad, bueno, ya hablamos de eso, que la producción automatizada de textos científicos puede hacer que la información científica sea más accesible y comprensible, para un público más amplio. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros desarrollamos un artículo científico, podemos impregnarlo de una complejidad un poco elevada, que estaría orientada para un nivel o un público específico. Pero también ese mismo artículo científico lo podemos reconstruir o deconstruir para un público más general.
Incluso lo podemos llevar a niveles, el mismo artículo científico con inteligencia artificial lo podemos adecuar para los diferentes sistemas educativos en cualquier país. Podemos adaptarlo para básica, media diversificada, pregrado, posgrado en maestría y especialización, o podemos llevarlo a un nivel más elevado como doctorado y postdoctorado. El mismo artículo científico deconstruido de varias formas o reconstruido en diferentes momentos discursivos, podría decir yo. La innovación. Bueno, el uso de la inteligencia artificial en la producción de textos científicos puede fomentar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas para la investigación y comunicación científica. Ustedes pudieran hacer un experimento con cualquiera de la inteligencia artificial y le pueden solicitar, en el punto de vista, pongamos un ejemplo específico, construye una estrategia didáctica que me permita utilizar la gamificación para la enseñanza de la matemática. Por favor, necesito varias. Bueno, tengan la certeza que la inteligencia artificial le va a entregar a usted diversas estrategias didácticas enfocadas en la gamificación para resolver problemas de matemática. Ahora bien, ahí quedó muy general. Ahora usted lo puede aterrizar un poco más diciéndole que la matemática que usted necesita resolver es una matemática para educación básica. Bueno, ella le devuelve a usted entonces una serie de estrategias didácticas en gamificación para la matemática, pero en el nivel de básica. Eso pudiera ser una herramienta poderosa desde el punto de vista de la innovación y desde el punto de vista de la necesidad de resolver un problema específico en muy corto tiempo. Nos tenemos que hacer una pregunta todos. ¿Cómo se puede detectar el empleo de la inteligencia artificial a la hora de producir textos científicos? Bueno, yo les puedo decir que en la producción de textos científicos puede ser detectado por varias señales, como la falta de errores, parece mentira, la falta de errores, los errores gramaticales, los errores ortográficos, la coherencia en la estructura que es muy, pero muy exacta y el contenido del texto. Y otra cosa, la velocidad de producción del texto y la capacidad de generar múltiples versiones del texto. Cuando usted tiene un estudiante y usted le pide, por ejemplo, necesito que me construyas el capítulo teórico de tu trabajo de grado y se lo envía en 2 días y usted lo lee y no le consigue pero nada de defecto a eso, tenga la certeza de que eso fue construido bajo inteligencia artificial. Porque nosotros los que tenemos experiencia en esa área sabemos que un marco teórico bien construido nos puede llevar a nosotros hasta 3, 4, 5 meses, incluso estando bien entrenados, porque nosotros tenemos que hacer podemos hacer un arqueo bibliográfico, una revisión bibliográfica que se pasea por periodo. Si nosotros nos fijamos un tema, podemos revisar un periodo del 2018 al 2023. Bueno, estamos hablando de mucha literatura que tenemos que revisar para poder referenciar, para poder comparar, para poder construir antecedentes. Y si un estudiante hoy por hoy tiene la capacidad de 3 en 4 días entregarle a usted un marco teórico con precisión, con referencias bibliográficas adaptadas a las normas más exigentes, bueno, ya usted debe estar un poco pendiente que lo está haciendo con la tutoría de la inteligencia artificial. Bueno, ahora, obviamente, nosotros los tutores de tesis tenemos un enemigo ahí ahora, porque ahora saldrán en presentación de grado Aquiles Medina, autor, tutor, inteligencia artificial, ChatGPT, y tendrá que ser reconocido porque no hay ninguna ley en ninguna parte que lo prohíba. Porque él tiene, ChatGPT tiene su nombre, tiene su código, tiene fecha de nacimiento, existe en el entorno virtual. Y si la universidad tiene un contexto de multimodalidad, tendría que aceptar también la inteligencia artificial como una herramienta para la producción científica. Bueno, es un debate filosófico que tenemos que desarrollar en cualquier momento. Y nosotros los docentes tendríamos que ser un poco serios en sentarnos a ver esa posibilidad futura de que sean los tutores el ChatGPT o cualquier inteligencia artificial al alcance de un estudiante.
¿Existe algún software que pueda detectar el uso de la inteligencia artificial? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Muchas universidades en el contexto latinoamericano han hecho unas inversiones muy fuertes en software antiplagio. Pudiera nosotros nombrar uno muy famoso, Plagiaric, algo así, o Turnitin. Bueno, ese software cuesta, compañero, una inversión elevada. Claro, hay una versión institucional, pero sigue siendo costosa porque muchas universidades latinoamericanas no podemos comprar Turnitin, que es uno de los software, creo yo, que hasta ese momento era muy importante para la detección de plagio, lo que llama en el lenguaje académico el cortipega, el robo, el parafraseo de autores. Esos software eran muy novedosos para eso, pero les voy a decir una cosa. Yo acabo de hacer una prueba con un artículo de 10 hojas y lo pasé por Turnitin, previamente construido con ChatGPT, y me arrojó 0.02% de similitud. Y cuando fui a ver la similitud, era con un artículo que yo había escrito hace tiempo. Y resultó ser, ¿por qué? Porque yo quise acomodar una frase, una estructura de que me había entregado la inteligencia artificial para darle como esa identificación propia. Bueno, y me agarró, al mismo autor lo agarró como la similitud. Pero cuando usted está hablando de 0.02%, mi amigo, por favor, si se le exige a un trabajo hoy por hoy el 25, entre 20 y 25% de similitud pasado por un software de esto, bueno, es una maravilla, diría yo. En pocas palabras les voy a decir, el único software que yo recomiendo para revisar la inteligencia artificial es el ojo nuestro y el conocimiento que tengamos. No hay otro. No hay otro porque es una pelea de algoritmo. ¿Qué algoritmo es más poderoso que el otro? El algoritmo que tiene usted aquí en el ojo y el algoritmo que usted ha construido por la experiencia de revisar trabajo y saber cómo son los procesos de producción de textos científicos. Ese es el mejor algoritmo que yo creo que en la actualidad poseemos nosotros contra la inteligencia artificial. Yo quiero decir que, por lo tanto, es importante utilizar estas herramientas con precaución y ética, siempre como una herramienta complementaria al análisis humano. Además, debe establecerse políticas bien claras y justas sobre el uso y la producción de textos científicos. ¿En aras de qué? Pues en aras de garantizar que se utilice de manera justa y equitativa para todos los autores. Es otro problema más de la equidad. ¿Cuántos autores pueden tener la facilidad y el conocimiento de manejar la inteligencia artificial? Bueno, a lo mejor habrá mucho. No sé, no tengo un dato preciso de eso, ni la inteligencia artificial me lo ha logrado dar, porque eso iba a ser imposible pedírselo a ella. Ella no nos va a decir nunca cuántas personas está utilizando la inteligencia artificial para producción de textos científicos. Ella puede asumir que muchos la utilizan, pero el mismo algoritmo está hecho para evadir la pregunta y usted puede hacer la prueba. Por tanto, es una cuestión de equidad y de poder cada usuario tener acceso a este tipo de tecnología que no es barata y que no es económica. Quisiera dar unas recomendaciones precisas para el uso de la inteligencia artificial. Para un uso responsable y ético de la inteligencia artificial se debe considerar ciertas recomendaciones. En primer lugar, es necesario asegurarse que la inteligencia artificial sea transparente y explicativa para que los usuarios comprendan cómo funcionan y puedan tener confianza en ella. También debe garantizar la privacidad y seguridad de los datos que utilizamos bajo estas plataformas de inteligencia artificial. Por supuesto, se debe evitar la discriminación y el sesgo en su desarrollo y aplicación. Ahora bien, como todo es un boom, por ahí se están ofertando cursos para usted crear sus bots, esos robots que producen inteligencia artificial. No pierda su tiempo en eso, no lo pierda. Yo como experto se lo digo, dedíquese más bien a entender la inteligencia artificial que han creado otros.
Porque cuando usted trabaja con ChatGPT, está trabajando con una plantilla de más de 2.000 empleados dedicados a ese robot. Y usted solo cree usted que va a competir contra ChatGPT o con cualquier otra inteligencia artificial que es un emporio mundial que maneja todos los recursos y que están distribuidos a lo largo del mundo. Porque cuando ChatGPT construye su inteligencia artificial, tiene representantes en Latinoamérica, en Asia, en Europa, en Rusia, en China, bueno, en todas partes que están produciendo textos planos o la Big Data para esta inteligencia artificial. Entonces yo recomiendo más bien, aprenda a utilizar una, trabaje con una, si es que realmente la necesita. Yo le voy a decir una cosa, como investigador, uno debe estar abierto todo el tiempo a las nuevas tecnologías. No nos podemos bajarnos del tren es imposible. Debemos entender la tecnología. Tenemos criterio cada uno de nosotros para darle un buen uso. La ética, la moral del investigador toma un papel preponderante. Pero negarla o no quererla usar, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. Sería difícil decirle a la gran parte de la humanidad que dejen de utilizar TikTok, que dejen de utilizar Facebook, que dejen de utilizar cualquier red social o que dejen de utilizar la internet. Eso es imposible. En este contexto que estamos viviendo, en un mundo globalizado, esa es una solicitud que nadie se la va a complacer a ninguno de los que estamos presentes acá. Bueno, en este momento sí voy a compartir la pantalla porque voy a colocar un ejemplo de una investigación que desarrollé para presentarla a este auditorio sobre un posible tesis de grado a nivel de posgrado en educación, construida utilizando inteligencia artificial GPT 3.5 de la versión 5.1 de Telegram. De todas maneras, en mi presentación, esa información va con precisión para que los que tengan bien revisarla y empezar a manipular esta inteligencia artificial, lo hagan. Voy a pasar a compartir la pantalla para empezar con el ejemplo que les traje. Permítanme. Confirmo, profe, su presentación. Ok, ¿la están viendo todos? Sí, señor. Ok, fíjense ustedes, bueno, como lo anuncié ahí, ¿no? Un ejemplo de una investigación para una posible tesis de grado a nivel de posgrado, pudiera ser una maestría en educación construida utilizando inteligencia artificial, que en inglés de Box Use, modelo GPT 3.6 Turbo Midrange 5.1 de la familia de Telegram. Bueno, ¿cómo comienzo yo a utilizar la inteligencia artificial? De la manera siguiente, sencillo. Supongamos que ya entramos a la aplicación y yo le envío la siguiente pregunta o le hago la solicitud a la inteligencia artificial, tal como está ahí en negrito, vea. Le pedí, construye una introducción sobre la gamificación en el contexto universitario. Bueno, te pueden leer ahí con cómo me le construyó el primer párrafo. Lo pueden leer tranquilamente. Podemos darle lectura rápidamente. La gamificación es una técnica que utiliza elementos propios de los juegos en el contexto no lúdico con el objetivo de motivar y comprender a las personas en la consecución de objetivos. En el contexto universitario, la gamificación se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y fomentar su participación activa en el proceso educativo. Bueno, compañero, eso está hecho mejor que yo lo hubiese hecho en el mismo momento que me puse a construir eso. Quizá me hubiese tardado yo en esos dos párrafos algunos 20 minutos con toda la experiencia que tengo. Y la inteligencia artificial me lo devolvió a mí en 4 segundos. Eso que ustedes ven ahí, que tiene coherencia, que viene con las palabras acentuadas, que usted lo lee con fluidez. Ese es un experimento de inteligencia artificial para una breve introducción de una tesis de posgrado en el nivel de maestría. Ahora bien, pasemos al segundo ejemplo.
Le dije del mismo tema, constrúyeme un resumen de 150 palabras de lo que ya habíamos escrito, que era la gamificación. Bueno, me puso ahí lo que ustedes están viendo. La gamificación es una técnica que utiliza elementos de juego en el contexto lúdico. Me pasa por una serie de temas que usted tiene que siempre un trabajo de investigación. Le dice que a través de la gamificación le da un posible, incluso una posible justificación, ¿verdad? Se puede crear entornos de aprendizaje más atractivos, dinámicos y personalizados, lo que permite al estudiante desarrollar habilidades y competencias de manera más efectiva. Incluso le entrega una posible conclusión. La gamificación es una alternativa innovadora y eficaz para mejorar la calidad de la educación superior y prepara a los estudiantes para desafíos del mundo laboral y actual. Y la inteligencia artificial, a pesar de que yo no le pedí las palabras clave, me dio 5: gamificación, aprendizaje, motivación, competencia e innovación. ¿Está en el contexto? Claro que está. También le pedí lo siguiente, fíjense ustedes, aquí donde viene ya lo que sería un poco preocupante, ¿no? Puedes hacer un marco metodológico bajo un enfoque cualitativo de lo que estamos trabajando. Entonces ella me responde, claro, marco metodológico, me dice cuál es el enfoque. Me dice una posibles participantes, ella lo va creando, ella se presume que hay unos participantes. Me dice cuáles son los instrumentos y me dice, se utilizarán dos tipos de instrumentos para la recolección de datos. Primero nos presenta la entrevista semiestructurada y nos explica por qué. Y también nos dice del diario reflexivo o el diario participativo o la guía de observación que muchos manejan y nos dice cómo y por qué lo vamos a utilizar. También nos presenta un procedimiento metódico de cómo vamos a hacer nosotros en la posible tesis, selección de participantes, para la aplicación de los instrumentos, por supuesto, consentimiento informado, entrevista semiestructurada, diario reflexivo, análisis de datos, interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones. Por supuesto, le pedí que me construyera una bibliografía de esto en norma APA desde el 2019 y me arrojó la siguiente. Fíjense ustedes, Borges y Oliveira, gamificación en la educación, un sistema de estudio de mapeo en computadora y educación. Me dice la página y me dice la edición y el número de página. Me presenta Gómez Galán, me presenta una serie de actores, pero fíjense la fecha, la precisión, ¿no? 2019, 2020, 2019, 2021. Tengo yo que hacer un arqueo bibliográfico, tengo yo que agotar el tiempo de hacer una revisión sistémica bibliográfica para enfrentar esa tesis. No, se lo pido a mi amigo ChatGPT y en cuestiones de 20 segundos, 30 segundos me dan esa bibliografía desde el periodo que yo quiera. Otra cosa interesante, yo corté esto porque realmente me arrojó 75 referencias bibliográficas del tema de gamificación en el contexto de la educación universitaria. Bueno, pudiéramos dejar ya a modo general estas conclusiones, ¿verdad? De esta intervención en la tarde. La inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta valiosa para la escritura de textos científicos. La capacidad de la inteligencia artificial para generar resúmenes precisos y detallados, analizar grandes cantidades de datos y corregir errores gramaticales y ortográficos puede ahorrar tiempo a los investigadores y mejorar la calidad de los textos científicos existentes. Sin embargo, es importante reconocer que la inteligencia artificial no puede reemplazar completamente el trabajo humano en la investigación científica, menos mal. O sea que tampoco nosotros vamos a estar bajo esa psiquis, haciéndonos esa estructura mental de que nos van a superar como investigadores. No, eso realmente no está fácil. Superarlo a cada uno de ustedes diría yo que es una tarea sumamente difícil. Cada uno de ustedes tiene un estilo, cada uno de ustedes tiene un ADN
en su construcción de textos científicos. Mi recomendación, utilicen la inteligencia artificial con criterio, que les va a ayudar a mejorar su producción científica, sí, pero trate que esa colaboración sea más el aporte de usted que el de la inteligencia artificial, para que usted realmente se dé a conocer como investigador en esta sociedad del conocimiento. Evidentemente, la inteligencia artificial no es la que se va a reconocer. Y tenga usted la plena certeza que si usted construye texto donde su actuación es muy baja, usted no está construyendo realmente nada, porque, vuelvo y repito, siempre va a haber el ojo y la mente del lector. Y si el lector es asiduo, investigador, se va a dar cuenta que usted está utilizando la inteligencia artificial para la construcción de texto científico. Por lo tanto, la inteligencia artificial debe ser vista como una herramienta complementaria que puede ayudar a los investigadores a ser más eficientes y efectivos en su trabajo. La colaboración de la inteligencia artificial y los investigadores humanos puede llevar a avances significativos en la investigación científica y permitir que los investigadores se centren en tareas más importantes y creativas. Obviamente, cuando yo hablo que se centren en tareas más importantes, pudiera ser en el montaje del experimento, en la validación de la muestra, en la construcción, implementación o ejecución de la misma. Pero no le deje el texto por el texto escrito a la inteligencia artificial, que ella le complemente el trabajo, más no se lo sustituya. Es importante que los investigadores comprendan las capacidades y limitaciones de la inteligencia artificial y utilicen esta herramienta de manera responsable y ética para avanzar en el conocimiento científico. Bueno, quiero ya cerrar esta pequeña intervención diciendo lo siguiente, que ahí está escrito, por supuesto. Sin embargo, es importante recordar que su desarrollo debe ser ético y responsable para garantizar un futuro sostenible y justo para la producción de textos científicos. Los invitamos a que sigamos explorando y aprendiendo juntos sobre esta fascinante tecnología que es la inteligencia artificial. No le tengamos miedo. No representa para nosotros realmente una amenaza directa, es un elemento complementario y utilicémosla, pero con ética y con responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Aquiles. Su presentación realmente magistral. Era, pues, cumplió con todas las expectativas, mi estimado. Acá está viendo, puede ver los mensajes de los colegas que nos están viendo y obviamente escuchando. Magistral. Mi felicitación, es un tema muy actual, es muy necesario para los que hacemos investigación, para los que hacemos ciencia, para los que contribuimos de alguna manera a estos espacios de investigación. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Aquiles. Voy a dejar en el chat, por favor, sí, me permiten un minuto para dejar el enlace, porque si no se pierde entre esa multitud de mensajes, ¿ok? Muchísimas gracias. Ahí les dejo el enlace. Le pudiera recordar que la palabra clave para esta disertación es producción científica. Producción científica. Así es, son dos palabras. La primera es producción y la segunda palabra es científica, ¿de acuerdo? Entonces, denme un minutico por acá para liberarlo. Ok, ya estamos. Bien, entonces, son las 7:04 acá en Colombia. Si acá habían unas manitos levantadas, si tienen algunas preguntas para poder interactuar con el ponente. No sé cómo estamos con el tiempo suyo, mi estimado doctor. No, para nada. Quise hacerlo en la precisión que los caracteriza a ustedes los colombianos, la puntualidad que me encanta, y por eso quise dar un espacio para, si existen algunas interrogantes, tener a bien reflexionarlas, ¿no? Excelente. Me gustan mucho estos espacios por el tema de la intervención. Creo que a partir de
de ese feedback vamos generando pues un ambiente bastante agradable y bastante interesante. Bueno, yo había visto las manitos levantadas de Nimauri, Yarili y Abraham. ¿Okay? Ya después le sigue la doctora Lourdes y el docente Pedro Díaz. Nimauri, Yarili o Abraham. Si me permiten, pues muchas gracias, Adelante. doctor, muy interesante la presentación. Yo recién estoy comenzando a usar ChatGPT. Yo quería que me ayudara el chat para elaborar un estado del arte con 60 resúmenes previamente seleccionados de artículos con autores y fecha. Era la información que tenía con el chat, pero debido al volumen de información, solamente pude subir de 10 en 10 resúmenes. Y al final, cuando le pedí al chat GPT el estado del arte, me di cuenta que solo revisaba las últimas 10 resúmenes, y también me di cuenta que le pedí que categorizara los resúmenes y me inventó bibliografía con autores ficticios. Cuando me di cuenta de eso, se lo comenté al chat GPT, y me dijo pues que efectivamente no eran ficticios. ¿Qué me recomienda hacer para tener pues el estado del arte con estos 60 resúmenes? Y la segunda pregunta muy concreta es si con el uso de la inteligencia artificial podemos tener textos originales. Sí, bueno, fíjate tú, lo que pasa es que me gustaría saber si realmente tú estás pagando por esa inteligencia artificial o estás utilizando una inteligencia artificial limitada, de esa que tiene uno de uso gratuito. Hay que tener mucha diferencia entre las dos. Cuando tú estás trabajando con la versión limitada, prácticamente las respuestas que estás recibiendo muchas veces son sesgadas, no son realmente 100% garantizadas por la misma estructura de la inteligencia artificial. Si tú te pones a ver en todas esas aplicaciones, hay en el menú, te dicen acceso a premium, pero cuando usted le da ahí clic, le aparece forma de pago. Ese es el gran problema. Entonces usted va a tener acceso a una inteligencia artificial que tiene la capacidad de usted agarrar toda esa información previamente arrojada, llevarla a un solo archivo. Eso sí lo recomiendo yo. Llevarlo a un archivo, pudiera ser un archivo Word, y ponerlas todas ahí en secuencia. Y después enviarle a la inteligencia artificial en modo de cargar archivo, porque ya tiene esa posibilidad, que le analice el archivo que usted subió. Ya él no va a poder trabajar las que él tiene en memoria ahí en Residente. No, él va a trabajar ahora lo que usted le está subiendo. Ahora bien, en el caso de la bibliografía, hay que tener mucho cuidado como usted se lo pregunte, y que realmente el tema que usted esté desarrollando sea un tema realmente que él pueda revisar en las bases de datos, porque la inteligencia artificial también va y consulta las bases de datos, como Latindex, Scopus, en Google Academic, se mete ahí y de ahí él toma esas bibliografías, porque yo he hecho también la prueba. Claro, también es la forma como usted se lo pregunte y bajo qué norma se lo pregunte. Puede ser Vancouver, norma LaTeX o norma APA. Usted tiene la posibilidad de aleatoriamente tomar una, llevarla a internet y verificar si realmente existe o no existe. Momentáneamente, mientras esté utilizando una versión limitada, vas a tener esos problemas. Vale, muchas gracias. Gracias por la participación, Abraham. Bueno, Nimauri aparece por acá, no sé si estará. No está. La doctora Lourdes. Sí, por acá estoy. Hola. Sí, bueno, un gusto, estimado doctor, colega. Bueno, ya parte de mi inquietud, la respondió hace un momento, planteaba que hay mucha originalidad, ¿no? En cuanto a la producción,
teniendo en cuenta esos detalles que usted planteaba, porque, o sea, pareciera muy evidente, pero yo digo, quiere decir que con el chat, la inteligencia artificial, no vamos a tener problemas de plagio, ¿no? Porque son documentos originales. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, un docente asigne una misma tarea para un grupo de estudiantes y cada uno utilice la inteligencia artificial, le va a arrojar distintas fuentes de información de una misma temática. Ahí me generaba como una pequeña duda desde mi postura a veces como docente, ¿no? Bueno, es repetitivo, yo pienso que no debería ser, porque no fuese lógico, ¿no? Fácilmente el docente se dará cuenta, bueno, pero todo el mundo pensó igual, ¿no? Y lo otro que yo hice también otro curso por allí, y creo que la creatividad, que era lo que usted planteaba, el pensamiento humano, no puede desapartarse de todo esto, ¿no? Nos han inclusive asustado un poco, porque dice que la inteligencia artificial, de hecho yo leí entre las carreras de que van a desplazar son los escritores, ¿no? Entonces uno, bueno, preocupante, pero en el fondo yo digo que hay una riqueza, inclusive hasta del idioma de cada país. Y ellos allí comparaban inclusive en la parte de la construcción poética, por dar un ejemplo, y eso tiene mucho de esa originalidad, también dependiendo del lugar, de la idiosincrasia de cada región, ¿no? Entonces, pienso que tengo siempre mucha fe en el ser humano, en el hombre, y que la ética para mí es fundamental, y entonces, bueno, tú puedes ver, es una herramienta que nos ayuda, como usted dice, no nos podemos desapartar, pero considerando esa observación. Por ejemplo, yo lo utilizaría y lo releería 3 y 4 veces, de manera que es la costumbre, porque usted también es un investigador, escritor, entonces, bueno, yo no pudiera entregar un artículo que aun cuando me lo haga la inteligencia artificial sin haberlo leído, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, como esa conciencia, esa parte del profesionalismo que debemos tener cada uno al momento de apoyarnos, porque yo considero que es una herramienta de apoyo. Pero entonces esa era mi duda básica, era qué pasa cuando todos hacemos una misma consulta de un solo tema específico. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted, doctora Lourdes. Me complace realmente compartir con usted. Bueno, sí, gracias. Pero fíjese usted que he hecho ese experimento. Lo he hecho he construido un título de una investigación. Y he tenido la posibilidad de tener 3 máquinas con diferentes IP, porque la inteligencia artificial es un algoritmo que trabaja con el IP de su máquina. Entonces, fíjense. Lo imaginé, claro. Claro, la inteligencia artificial, por ese nombre lo indica, inteligente. Sí. Entonces, la nota que, por ejemplo, Lourdes se conectó con la IP tal y pregunta el mismo tema que Aquiles, que se conectó con otra IP, no me da el mismo discurso, totalmente diferente, porque ella sabe que a lo mejor es una actividad escolar y los protege. Así que es una guerra fuerte que tiene un docente hoy por hoy para detectar que no hay al menos la complicidad del estudiante. Pero la inteligencia artificial no cuenta, como decía en México, con la astucia del chavo, que el docente conoce a sus estudiantes, sabe su discurso, su realidad, y por ahí fácil detecta. Eso es de usted. Dígame de dónde lo tomó o le pide la referencia. Ahora bien, la pregunta sería, si el estudiante le pone a usted como referencia que lo tomó de ChatGPT, inteligencia artificial, ¿usted se lo pondría malo? No, pero perdón, yo creo que ahí cabe entonces la pregunta que hacemos nosotros, ¿no? Cuando vamos, ¿qué interpretas tú? Lee el párrafo, perfecto, pero ¿qué entiendes tú? Bueno, tendríamos siempre que complementar esa actividad en clase en un proceso de reflexivo, pero ahí en presencialidad. Ahora dígame usted, ¿qué piensa usted de lo que escribió? Ya es un ejercicio que va a ser más evidente que el estudiante se va a tener que desnudar y decir que no lo hizo, pues, porque no tiene la capacidad.
del análisis. Pero bueno, pero esos son los retos que se nos van a presentar a nosotros los investigadores y a los docentes, que de una manera u otra nosotros tenemos la capacidad de irlo enfrentando y resolviendo. Pero no nos podemos negar, Lourdes, a no utilizar la inteligencia artificial y tampoco prohibir a nuestros estudiantes. Lo que vuelvo rescato de la ética y la moral de la persona va a tener un valor preponderante. Es correcto. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Lourdes, por su Gracias, participación. Daniel. Gracias, doctor Aguirre, por su respuesta. Por aquí vengo la manito levantada de Yuley Rojas. Yuley, ¿estás por allí? No, parece que no. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a eso de cómo lo utilizan los estudiantes, yo tengo la experiencia de que yo doy clases virtuales y utilizo las preguntas dentro de la estructura de la clase. Y en muchas oportunidades he visto respuestas a las preguntas que hago sacadas de ChatGPT, porque cuando la forma en que están redactadas y como normalmente redactan los mensajes, se nota la diferencia entre la respuesta del alumno y la respuesta de ChatGPT, justamente por eso, porque no tienen errores ortográficos, no se comen letras, y la redacción está demasiado perfecta. Entonces yo le digo, muy bien, lo sacaste de ChatGPT, ahora dime tu interpretación de lo que estás escribiendo, dilo con tus propias palabras. Entonces allí ellos se dan cuenta de que uno sí lo puede identificar, pues, que sí puede tomar esa información, que no está mal que la busquen, pero que la interpretación debe ser de ellos, pues que la colaboración, la intervención debe ser propia, con sus propias palabras, de lo que ellos analizan, para que realmente sea una participación valedera dentro de la estructura de la clase. Igualito puede ser dentro de lo que es una intervención, sea un trabajo escrito o cualquier cosa, que tiene que ser que se vea la personalidad del que está escribiendo. Sí, comparto contigo, Yuley, esa apreciación. Realmente te felicito en ese sentido, ¿no? Porque tú no te opones a la utilización, pero tú le exiges al estudiante, ok, utilizaste la herramienta, pero ahora, ¿qué comprendes tú sobre el texto escrito? Esa es la interpretación del texto, que es muy importante para construir la oralidad y el discurso del estudiante de un punto de vista reflexivo de lo que está él consumiendo a través de la inteligencia artificial. Evidentemente también la velocidad con que te responde el estudiante ya es un síntoma de que algo lo está ayudando, de que algo lo está acompañando en ese proceso de indagación y de información. Pero te felicito porque es el ejercicio, a pesar de que estemos trabajando en un contexto virtual mediado por la tecnología también, en ese proceso sincrónico, el profesor tiene la posibilidad de indagar un poco más, conversar mediante un chat con el estudiante y con el colectivo de estudiantes para que ellos realmente expongan su propia producción. No podemos nosotros simplemente ser consumidores también de la inteligencia artificial mediante la respuesta que nos dan nuestros estudiantes. Sí, yo comparto contigo y me encanta ese método de verificación que usted utiliza, Yuley. Muchísimas gracias, Yuley. Bueno, por acá veo también otras dos manitos, Melanie Vilches y el profesor Norman Trujillo. ¿Me confirman? Melanie y el profesor Norman. No te escuchamos, Melanie. No, aún no te escuchamos. Bueno, no
no logramos escuchar a Melanie, posiblemente fallas con su equipo. Si nos puede dejar la pregunta en el chat, pues para que la podamos responder, con todo gusto el doctor Aquiles la podrá resolver. Bueno, hablando del tema de la producción en los textos científicos, mi estimado doctor, quería hacerle una consulta, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas van a incursionar a ser revisores o revisores de algunos artículos científicos y de pronto no tengan la trayectoria que tiene usted, que tiene la doctora Lourdes, que es editora y revisora de unas revistas científicas? ¿Cómo podemos enfrentarnos nosotros, hablando de mí personalmente, a esa nueva realidad, a ese desafío, el cual no tenemos la experiencia, pero nos vamos a enfrentar con situaciones como las que usted mencionaba al principio, un artículo científico que el 25% de su realización pues la hizo una persona y el 75% del artículo lo hizo una máquina? ¿Cómo o qué sugerencias, qué recomendaciones, qué características podría usted darnos a personas como a mí, jóvenes, que estamos iniciando en esta hermosa carrera que es la ciencia, pero que no tenemos esa experticia, no tenemos esa experiencia? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué nos recomendaría? ¿Qué nos aconsejaría? Bueno, fíjate tú, todos nosotros hemos pasado por ese dilema que estás pasando tú, que estás planteando. Inicialmente, yo inicié también mi producción de texto, pero bueno, ya yo tengo 56 años, compañero. Entonces, yo tuve la dicha o la desdicha de que la inteligencia artificial más poderosa que tenía era una calculadora Casio F28. Por tanto, sí tenía que hacer el ejercicio de la producción escrita, la continua revisión de mis tutores, de mis profesores, asesores, porque uno tiene que ir construyendo la práctica de la escritura científica. No hay de otra, no hay de otra. No podemos nosotros iniciar nuestra carrera como científico, como productores de artículos, de textos científicos, ligados ya tecnológicamente a la inteligencia artificial, porque no estás construyendo un conocimiento propio que te identifique. Entonces eso es también parte de lo que decía la profesora Lourdes de la ética y de la responsabilidad que tú estás asumiendo como investigador. Acuérdate que la docencia es como un sacerdocio y usted se casa con esa carrera de investigador, de científico, pero se casa con seriedad, sin traición, sin atajo, y no hay de otra. Tiene que sacrificar tiempo de producción, de desarrollo de ideas, de mucha escritura, de mucha lectura, porque sin la lectura tampoco tienes la posibilidad de desarrollar la escritura y tener coherencia en el discurso. Úsala como una herramienta de apoyo. Ahora tú dices cómo detectarlo. Sí se puede detectar, porque la profesora Lourdes sabe que las revistas tienen un conjunto de árbitros con una trayectoria muy amplia. Y estos editores se valen de estos árbitros internacionales para verificar esos artículos. Y obviamente ten la seguridad que dos árbitros con mucha experiencia se van a dar cuenta que estás haciendo uso de la inteligencia artificial, y eso te puede cerrar y te puede traer serios inconvenientes a los que están iniciando este mundo de la producción científica. Fíjense ustedes, acuérdense que nosotros tenemos en la revista algo que se llama la declaración de la autoría, la originalidad. Y cuando ustedes le rechazan un artículo por violar esa sugerencia que hace la revista, porque es un documento que usted firma, no dando fe que eso es su producción. Bueno, eso le puede traer como consecuencia que todas las revistas serias que están bajo una indexación internacional se reparten esa información. Tal es el caso que cuando usted envía un artículo científico a una revista, lo primero es que le dicen que usted debe dar fe que ese artículo no ha sido enviado a otra revista para su publicación, porque eso se sabe. Ahorita estamos interconectados, ¿no? Hace poco usted presentaron
una conferencia espectacular sobre esta malla, este tejido de editores y de publicaciones. Bueno, yo me quedé asombrado, hermano. ¿Por qué? Porque tú te pudiste dar cuenta que es como una telaraña donde todo el mundo está conectado y todo el mundo sabe lo que se está haciendo a nivel de producción científica. Por tanto, es muy difícil. Estás cometiendo trampa en la producción del texto científico. Y además le recomiendo a los más jóvenes y a los que tienen la edad mía también, que seamos honestos y hagamos las cosas con ética y con bastante responsabilidad. Totalmente, muchísimas gracias, doctor Aquiles. Y sí, lo hacía porque estoy adentrándome un poco en el tema de la revisión y todo lo demás, pero uno siempre necesita un mentor, ¿no? Necesita a alguien que te acompañe. Y creo que, bueno, no sé, de las personas que están acá, yo tengo 29 años, si hay alguien que tiene esa edad o menos, pues no, me sentiría realmente acompañado, porque la mayoría de las personas que veo en las estadísticas superan los 50 años, los 40 años, y la juventud de alguna u otra forma no se está incorporando en estos espacios. Y el día de mañana, a partir de todas estas eventualidades, estas situaciones que estamos viviendo, ¿quiénes van a hacer entonces esa producción? ¿Quiénes van a hacer ciencia? Si están en TikTok, si están en Facebook, si están en redes sociales. Es complicado y es allí donde debemos también repensar y autoevaluar. Le doy la palabra, no sé, sí, dígame. Disculpa, pero nosotros los investigadores, a pesar de todo ese panorama un poco difícil, no voy a hablar que sea trágico ni oscuro, porque eso no es un lenguaje de un científico, pero en ese panorama un poco difícil, yo todavía tengo cifradas esperanzas en la juventud, porque esta es una juventud que se adapta, se mordea, pero hay mucho material valioso en nuestra juventud, en nuestros diferentes países. Tú lo puedes evidenciar en las universidades, lo puedes evidenciar en los institutos educativos. Todavía tenemos cifradas de esperanza en la juventud que sí van a haber buenos investigadores. ¿En contexto de la humanidad siempre ha surgido esos dilemas? Yo te puedo decir como físico que el padre de Albert Einstein, cuando estaba en su lecho de muerte, le dijo a la mamá que el hijo más inútil que él había tenido era Albert Einstein. Entonces yo me hago una pregunta, oye, quisiera conocer los hermanos porque deben ser súper brillantes, ¿verdad? Entonces, son cuestiones de criterio, de valorar bien, y parte de la responsabilidad también de que esa juventud se encamine hacia los procesos de ciencia, lo tenemos nosotros los docentes, que estamos de una manera u otra guiando y modelando la actitud científica de esta juventud que nos va tarde o temprano a relevar en esta tarea tan maravillosa y tan hermosa como es la ciencia. Muchísimas gracias por la reflexión, mi estimado doctor Aquiles. Le cedo la palabra al doctor Guillermo, que también nos está acompañando la noche de hoy. Gracias, Daniel Román. Inicialmente felicitarte porque si tienes 29 años y eres el líder de estos espacios, pues yo sí te felicito por esa iniciativa, porque los jóvenes en este momento están viendo el partido de Millonarios y Nacional, por ejemplo, en vez de estarse capacitando. Por otro lado, yo tengo 59 años y el uso que yo le doy a esta inteligencia artificial es para liberarme del trabajo administrativo, y eso me rinde porque hay que hacer cartas, hay que hacer solicitudes, y eso en un minuto está. Y entonces uno, en la economía del tiempo, que por ejemplo para mí ha representado un trabajo administrativo, es fabuloso y se las recomiendo. El otro tema es que frente a la tecnología, el tema no es verla como un reto ni como un enfrentamiento, sino como lo que es. La tecnología es un medio. Lo que debemos hacer es apropiar, adaptar y desarrollar. ¿Y qué es apropiar? Apropiar es un proceso intencionado de comprensión e intervención. Entonces, si yo comprendo la tecnología,
la adapto a mi contexto y genero desarrollos como el ejemplo que daba Yulei. Entonces, no se trata de satanizar la tecnología ni de verla como un enemigo. Se trata es de adaptarnos, porque bien decía Darwin que no sobreviven las especies más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan. Entonces, nosotros debemos pensamiento flexible, mente abierta, apropiar, adaptar y desarrollar. Sí, doctor Guillermo, totalmente de acuerdo con usted. Y me parece que usted pone un ejemplo realmente muy válido, cómo usted agiliza una producción administrativa que técnicamente es enviar una comunicación con un término bien preciso. Eso es utilizar de manera correcta la inteligencia artificial. Me encanta que usted haya traído ese ejemplo. Ahora bien, nosotros no está, comparto totalmente usted, no podemos nosotros estar satanizando, primero satanizar algo que no se conoce a profundidad. Todavía eso se está desarrollando, porque la inteligencia artificial todavía está en pleno desarrollo. Y entonces, ¿por qué nos vamos a poner de espalda a algo que tarde o temprano va a ser tan cotidiano como tomarme ahorita yo un buen café aquí en mi lugar de trabajo? Entonces, habrán unos que no les gusta el café, habrán otros que tomen té, o hay alguien que no tome ninguno de los dos, pero esos son criterios que cada quien asume. Pero comparto con usted la idea, siempre el usuario tiene que darle una utilización coherente, lógica a lo que está utilizando. Si yo utilizo el WhatsApp para mantenerme comunicado e informado con mi entorno más cercano, excelente. Pero si utilizo esa herramienta para estar difundiendo fake news, noticias alarmantes, que otras cosas, bueno, es un mal empleo de una red social. Hay gente que quiere enfrentarse a algo que no conoce. Eso es imposible. Yo no me puedo estar enfrentando ni dando la espalda a la inteligencia artificial cuando yo me declaro ignorante de la misma. Poco a poco uno va a ir trabajando con esta inteligencia artificial. De todas maneras, estoy convencido que no me va a alcanzar el tiempo para trabajarla ni siquiera en un 30% de las posibilidades que ella va a entregar a futuro. Entonces, si yo no voy a tener tiempo suficiente para trabajarla en su plenitud, entonces con lo poquito hagámoslo bien. Eso yo creo que es una reflexión a este tipo de tecnología. Y comparto con usted y me pareció muy excelente la intervención de Yulei. Siempre tiene el hombre la posibilidad de manejar la herramienta, pero también tiene la posibilidad de verificar su uso y para qué lo está utilizando. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, la última intervención del doctor o el participante Osman García. Buen día, buenas noches. Felicitaciones, doctor Medina. Excelentes lo que las luces que nos acaba de dar. Quería circunscribirme completamente a lo que usted dice, pero también señalar la importancia o el papel que le corresponde hacer ahora a los docentes actuales. En una sociedad permeada de avances tecnológicos, en una sociedad donde la juventud tiene en su poder herramientas tecnológicas de avanzada, y vemos que quizás nuestros colegas, los docentes, nos estamos quedando un poco rezagados en cuanto al uso de esa tecnología. Entonces, creo que es un llamado a nosotros, pues a los educadores, a activarnos y ponernos a la par de los avances tecnológicos para que podamos en un futuro poder determinar si esa inteligencia artificial en nuestras aulas de clase está siendo utilizada de la manera más apropiada o sencillamente, o nos quedamos con las manos atadas por no poder diferenciar en qué momento nuestros jóvenes están utilizando la inteligencia artificial.
Era parte de lo que quería agregar. Felicitaciones, excelente la jornada de hoy. Bueno, sí, sí, comparto contigo totalmente esa visión y esa postura. Excelente, excelente. De tal forma que pienso yo que también se ha dado ahora por este medio una serie de conferencias que van profundizando un poco más el tema de la inteligencia artificial. A mí me encanta cada vez que por este medio donde yo estoy participando, y siempre le comenté a él que quería contribuir un poco de lo poco que manejo y lo poco que sé. Porque hay una pregunta muy importante que hacen ustedes en su formulario. ¿Por qué te quieres registrar? Bueno, porque nosotros siempre estamos deseosos de aprender y de conocer y saber. Entonces es un proceso que para un investigador es natural que yo, que soy más joven que el doctor Guillermo, porque el doctor Guillermo tiene 59 años y yo 56, estamos siempre deseosos de conocer, compartir, dialogar. Eso no nos va a ganar la inteligencia artificial, porque cuando el doctor Guillermo hace su exposición, maneja un nivel cognitivo, pero también un nivel emocional, y hay una empatía sobre el discurso, reflexivo, se suma o no se suma a mis palabras. Eso es importante, porque debe haber el debate de las ideas, debe haber puntos de encuentro, y eso es lo que va diría yo, cultivando el conocimiento, produciendo el conocimiento, el intercambio, la reflexión, sistematizar estos eventos nos ayudan a nosotros a tener un referente más amplio sobre lo que se está haciendo con la inteligencia artificial. Yo realmente estoy muy complacido de que me hayan permitido compartir con ustedes, porque es un escenario maravilloso donde uno se conecta con gente más preparada que uno, que de una manera u otra también lo enseñan, porque con todo lo que yo he escuchado hoy he podido también llevarme un conocimiento y un punto de vista diferente, una mirada diferente a lo que yo mismo planteo. Eso es muy importante para un investigador. Confrontar su conocimiento con otro es una manera también de crecer como ser humano y como profesional. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si todavía nos queda chance, no sé si le damos la palabra al participante Francisco Castro. Muy buenas noches a todos, saludos desde Panamá. Voy a tratar de ser breve porque sé que ya están sobre el tiempo. Primero voy a hablar de la brecha generacional, porque están hablando de 59, 56, 28 y otras edades. Pues yo, con mucho orgullo, tengo 68 años, aunque me veo más joven que Guillermo y que el doctor que dio la conferencia. Pero lo que digo es porque no importa la edad, el deseo de aprender permanece siempre y eso no va a variar. Yo no creo que se pierda con la edad, al contrario, pienso que aumenta con la edad. La otra reflexión que hago de la maravillosa conferencia que hemos escuchado es que siempre la innovación trae resistencia al cambio y eso es normal. Yo soy biólogo, estudié uno de los cursos que yo daba en la universidad, en el grado, en la licenciatura, era el curso de bioestadística, y lo teníamos que hacer casi que manual. Estadística a mano pues, era una cuestión caótica. Y recuerdo que cuando fuimos avanzando en cursos, aparecieron las famosas calculadoras, Hewlett Packard, Casio y otras, y los profesores decían, está prohibido utilizar las calculadoras. Había que hacer todos los cálculos manuales porque si no, no éramos buenos estudiantes. Si comparamos esos momentos con los momentos actuales que tenemos R, SPS, SPSC y tantos programas que sobrepasan lo que se hacía en esa época con calculadoras, entonces quiere decir que esa resistencia al cambio era fatal. No nos iba a permitir superarnos nunca. Lo otro que quiero dejar como reflexión es que no debemos luchar que si los estudiantes usan o no utilizan la inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer los profesores
es usarla para poder entonces valorar el buen uso. Estamos haciendo una resistencia inútil, estamos dando todo el espacio a los estudiantes para que la usen, pero no nos estamos formando nosotros para poder entonces ser un fiel de balanza y saber cuál es el buen uso y cuál es el mal uso. Y lo dijo el doctor Guillermo, usémosla de una manera práctica, resolvamos las cosas que son rutinarias, resolvámosla con esta herramienta que pienso que puede ser una herramienta valiosa para ahorrar tiempo. Las publicaciones científicas, refiriéndonos al tema de hoy, tienen muchos elementos que son repetitivos, porque lo heredamos de la publicación escrita. Entonces había que tener unos parámetros que cumplían exactamente con esa publicación escrita, que no se acompasan con las publicaciones modernas. Entonces yo creo que podemos invertir más tiempo en la innovación, en el resultado, en lo que queremos compartir, que seguir un protocolo exacto de la publicación escrita. Ya no voy a avanzar más, quería decir algo por lo menos y le agradezco a todos ustedes por el espacio que permiten para compartir conocimiento y me mantengo interesado en seguir aprendiendo, así que me pueden mandar más enlaces. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado profesor Francisco. Gracias por participar. La idea es esta, ¿no? Crear un espacio donde todos podamos participar, interactuar, opinar y dar nuestros puntos de vista, porque es nutritivo, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Creo que ya podemos cerrar la grabación.